Buenas tardes, le damos la bienvenida a nuestro tercer encuentro de este ciclo de conferencias en torno a la traducción 2023 que organizamos desde la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba en el marco del trayecto en traductología. Les comento que la idea del ciclo de conferencias surge como un complemento a los seminarios ofrecidos por la Secretaría de Posgrado en el ámbito de la traductología, y este encuentro luego quedará grabado y disponible en el sitio web de la facultad para quienes no pudieron conectarse o bien quienes quieran repasar los contenidos que aquí se presentan. Hoy nos acompaña la secretaria de posgrado, la doctora María Elisa Romano, quien nos va a dedicar algunas palabras. Gracias, Giselle. Qué bueno, estoy muy contenta de poder dar apertura a la conferencia de hoy. No siempre puedo acompañar, para mí este ciclo es algo muy valioso, es una oferta muy valiosa de la Secretaría porque complementa las ofertas más estructuradas de carreras o cursos y bueno, tener esta posibilidad de asistir a una conferencia sobre un tema específico es muy bienvenida por profesionales, por estudiantes de posgrado también, y especialmente por aquellas personas que tal vez están pensando en comenzar carreras de posgrado y quieren adentrarse a algún tema. Y en particular el tema que va a tratar hoy Julián, lo encuentro muy interesante. Tuve la suerte de estar en tu defensa, Julián, no pude estar en la lectura del dictamen, pero me acuerdo todavía lo rica que fue esa instancia de diálogo entre especialistas de musicología, de lingüística, de traducción. Para mí es tu trabajo es un ejemplo muy cabal, muy gráfico de los cruces interdisciplinarios que nos puede plantear la traductología, que muchas veces, digamos, no todos lo ven tan claramente, y por eso estoy muy contenta que puedas dar esta conferencia, por la temática, por un lado, por lo que representa para estos cruces interdisciplinarios, pero además porque es una forma de que tu investigación vuelva al posgrado en la forma de una conferencia, de darle, más allá de las publicaciones, darle otro tipo de difusión y de divulgación a tu trabajo, que, bueno, espero que seguramente será de interés a los aquí presentes, y espero que inspire también a futuros maestrandos, futuras maestrandas. Así que, bueno, quiero agradecer a Giselle también por la organización, a vos, Julián, por aceptar la convocatoria, y a las presentes, los presentes por sumarse, conectarse para esta actividad, que, bueno, como Giselle explicó, queda grabada y, bueno, estará disponible en la página de la facultad, por si quieren volver a ello, la quieren compartir con otras personas. Así que, bueno, para nosotras un placer, bienvenidos, bienvenidas, y espero que disfruten de esta conferencia y que se dé una linda. Lamentablemente no me puedo quedar todo, voy a escuchar la primera parte, Julián, después tengo otras actividades, pero que espero se dé un lindo diálogo también luego de la presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Elisa, por tus palabras. Quería comentarles que un poco anticipó María Elisa, después, al final de la presentación de Julián, vamos a abrir un espacio de diálogo justamente, ¿no? Para que quien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión sobre lo que nos va a contar Julián. Y bueno, vamos a pasar a darle la bienvenida a Julián Dávila. Él es magíster en traductología por la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y licenciado en Letras Clásicas por la Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía de la misma universidad. En la actualidad, en el Colegio Nacional de Montserrat de Córdoba, Julián es profesor de Lengua y Cultura Latinas, de Lengua y Cultura
griegas y de espacios curriculares optativos como Mitología 4.0 y Juegos en Roma. Y en el Instituto Escuelas Pías de Córdoba es profesor de Lengua y Literatura. Entre sus publicaciones destacamos los artículos San Atanasio de Alejandría, Vida de San Antonio, en coautoría, en Cuadernos Monásticos 220, también traducción de la noticia de Rufino de Aquileia sobre Gregorio Taumaturgo en Teología y Vida, y primeros pasos en el proceso de una traducción cantable de un motete profano renacentista en actas de las octavas jornadas de cultura greco-latina del sur y terceras jornadas internacionales de estudios clásicos y medievales polipsestos. Y perdón la pronunciación, espero haber pronunciado bien todo lo que me enseñó Julián. Bueno, Julián, luego de esta muy breve presentación, te escuchamos muy atentamente. Bueno, buenas tardes Giselle, buenas tardes Elisa, gracias por tus elogios y buenas tardes a, bueno, los y las oyentes, escuchas de esta conferencia. Agradezco muchísimo la oportunidad y voy a, voy a confesar dos cosas. Primero que hacía un tiempo que no revisaba mi tesis de maestría, así que, bueno, fue una buena oportunidad para volver al texto de Francisco Javier Eder, que, bueno, sigue teniendo para mí varios desafíos que no se agotan en la labor de investigación que hice y ni siquiera en la labor de investigación de una sola persona, porque como bien dijo María Elisa, es un trabajo que tiene mucho de interdisciplinario. Yo presenté mi tesis en la maestría en traductología, pero mi codirector fue un reconocido musicólogo, el doctor Leonardo Weissman, y de hecho la hice apoyado en gran medida por el equipo de investigación que dirige Marisa Restifo y que integra el doctor Weissman. Dicho esto, también lo segundo que debo admitir es que al ser un tema que se puede abordar desde tantos ángulos, hice una selección, un recorte que esperemos sea decente, ¿no? Que esperemos que tenga una forma por lo menos aceptable y no sea un simple rejunte de tijeretazos perdidos por ahí. Bueno, voy a compartir pantalla con una presentación de PowerPoint que armé. Todavía creo que no se ve. Ahora sí. Bueno, la conferencia entonces se llama Derivaciones traductológicas de la Brevis Descriptio de Francisco Javier Eder. Y voy a empezar explicando un poco el título y lo voy a explicar de derecha a izquierda, en el orden inverso al orden en que lo leí. Primero, me parece que puede ser interesante para ustedes conocer un poco de la figura de Francisco Javier Eder, el autor de la obra que estudié. Luego voy a hablar un poco del texto de la Brevis Descriptio y de todas las versiones que tiene para centrarme finalmente en el corpus de textos que estudié en la tesis, que son simplemente dos de esas versiones. Y por último, como bien dije, dado que hace un tiempo que no revisaba la tesis, sin embargo, me fue posible pensar algunas ideas a partir de la tesis y espero que al menos esas ideas den lugar luego a un diálogo. Pero bueno, voy a comenzar, como dije, con Francisco Javier Eder y luego su obra y exponer un poco de lo que fue mi tesis de maestría. Francisco Javier Eder, entonces, nació en Chemnitz, que actualmente es una localidad que queda en Eslovaquia, en 1727. El nombre eslovaco no lo sé pronunciar sinceramente, pero bueno, sería algo así como Banská Štiavnica.
Esto es importante, muy importante para el autor que estudió su vida, que fue Josep Barnadas, que es a la vez quien tradujo la obra bueno, que estudié, ¿no? Según Barnadas, este lugar, Chemnitz, era una aldea de, digamos, población de origen germánico, que estaba a su vez dentro de una zona húngara del Imperio Austrohúngaro, por lo cual vendría a ser una especie de minoría en esa zona, y esto tiene su relevancia al entender luego lo que Barnadas llama la complejidad del pensamiento de Eder. Barnadas lo vincula fundamentalmente a lo lingüístico, a la diversidad de lenguas cuyos rastros se pueden encontrar en el texto de Eder. Luego, para nosotros es importante el viaje al Perú y su estancia en Lima para terminar su formación como jesuita, como sacerdote jesuita. Barnadas ubica esto entre 1750 y 1753. Luego de terminar su formación, va a una reducción en donde permanece por 15 años, la reducción de San Martín en la zona de Mojos, y al ser expulsado en 1767, bueno, vuelve por supuesto a Europa y termina sus días en Noisol, que también está en la zona eslava, Banska Bystrica, en 1772. Antes de terminar sus días, antes de fallecer, logra escribir su obra, la Brevis Descriptio, que sería una breve descripción de, bueno, según el título, la breve descripción de los habitantes de Mojos, pero en realidad son los de su reducción, los de la reducción de San Martín, que pertenecen concretamente a la etnia Baure. Logra escribir esa obra, pero no logra publicarla. Queda el manuscrito inconcluso, y a partir de él se derivan luego varias versiones, y me van a disculpar el collage que armé aquí, pero bueno, por ahí tenía otra intencionalidad, pero como con esta vista se ven las flechas del mouse, voy a ir pasando. Esta es la foto de portada del manuscrito, y después este manuscrito pasaría por diversas manos hasta que llega a ser publicado por Macó, que era otro jesuita que, digamos, no publicó el texto original del manuscrito, sino que lo refundió, digamos que lo corrigió, achicó algunas partes, quizás amplió otras, reformuló la expresión en varias, y entonces la primera versión impresa del texto sale también en latín en 1791. Esta versión en latín tiene relevancia para el mundo hispánico porque en 1888 otro sacerdote y misionero, Nicolás Armentia, traduce esa versión, la versión de Macó de 1791, y la publica, bueno, como puede verse aquí en la foto, en La Paz, en Bolivia. Y esta fue la versión usada en el ámbito hispánico hasta que en 1985, me voy a mover a la izquierda, José Barnadas publica su traducción, que no es traducción del texto de Macó, sino traducción directa del manuscrito. Justamente la publica porque había recibido la noticia de que algunos datos de la traducción de Armentia y probablemente de la edición de Macó eran distintos de la información del manuscrito. Entonces, bueno, logra por diversos medios conseguir el manuscrito y traducirlo. Y por último, mientras yo estaba haciendo la tesis, tomé conocimiento de una transcripción del manuscrito en latín que se publicó en la revista etnográfica hungárica entre 2003 y 2010, a cargo de Josep Lor, que es justamente la transcripción del manuscrito en latín, por lo cual podríamos decir que actualmente el texto de Eder, lo que él escribió, está totalmente disponible en su versión latina, transcripta por Lor, y en su versión española, traducida por Barnadas.
Ahora bien, a mí me pasó algo parecido a lo de Barnadas, porque se me informó que digamos, las partes en las que Eder hablaba sobre la música presentaban como ciertas incongruencias, ¿no? Entonces me dediqué a estudiar qué era lo que sucedía ahí, si era una cuestión de un error de traducción o si era algo que estaba ya impreciso en el texto de origen, en el texto de partida, en el mismo latín. Y bueno, con eso me entretuve un par de años. En el centro, por supuesto, pueden ver la foto de la zona en donde Eder misionó. No se sabe exactamente dónde quedaba la reducción de San Martín, pero sí se sabe que quedaba, bueno, en la confluencia de dos ríos. Si no me equivoco, el río más importante de la zona es el río Mamoré. Pero es esta zona del Beni en donde Eder misionó, como para que nos ubiquemos. No es la zona andina de Bolivia, sino que por el contrario son ya es parte o el borde, si se quiere, de la selva amazónica, es otro relieve. eh, en fin, es muy distinto de lo que en Argentina conocemos o nos imaginamos quizás de Bolivia. Bien, entonces, el, este es el corpus de mi tesis. Trabajé con el manuscrito y con la versión de Barnadas. Las imágenes son de Henriette Sabot, que escribió también una tesis de licenciatura, un trabajo final de licenciatura. No recuerdo en este momento la universidad, pero es de Bolivia, la universidad, y ella es de origen húngaro. Entonces escribió una tesis de licenciatura sobre los misioneros húngaros con especial énfasis en Eder. Estudié estos dos textos entonces porque son los que tienen relación directa y hay que señalar algunas características de cada uno. En cuanto al texto de Eder, es un manuscrito en estado de borrador avanzado. ¿Qué significa esto? Que tiene varias páginas en las cuales se nota una caligrafía cuidada y con muy pocos tachones o borrones, como si estuviera listo para publicar, y tiene otras páginas donde hay anotaciones al margen, donde hay tachaduras, donde hay distintos tipos de intervenciones que dan cuenta de que esa parte todavía no estaba lista para publicar. Como bien observa Barnadas, el latín de Eder es un latín que tiene interferencias, es decir, influencias del alemán, perdón acá por olvidar la preposición, y de otras lenguas. Ya vamos a leer algún ejemplo del texto de Eder y quienes sepan latín van a poder apreciarlo. Tiene también errores ortográficos en el mismo latín y gramaticales. Y por último, para mi trabajo es de especial importancia destacar que Eder hacía constantes comparaciones con elementos europeos al describir la realidad geográfica o sociocultural que estaba describiendo. Por otra parte, el texto de Barnadas tiene algunas características que lo hacen distinto. Si bien es una traducción de este original, en principio Barnadas no partió materialmente no partió de este manuscrito, sino de una versión mecanografiada. Tuvo oportunidad de consultar el texto manuscrito, pero no fue el texto con el que trabajó todo el tiempo. Barnadas presenta una introducción muy detallada, he de decir, con un estudio sobre el autor, su contexto histórico y su texto. También tiene un apéndice, por ejemplo, con un vocabulario Bauer, entre otras cosas. Tiene un índice analítico, tiene un resumen. De hecho, el resumen está traducido a otros idiomas. Tiene una traducción con párrafos numerados y Barnadas presenta como finalidad la legibilidad del texto, es decir, que su traducción sea legible, que no suene artificial en español y que a la vez sea auténtica, es decir, que no exprese el pensamiento de Eder teñido de con algún matiz, si se quiere, ideológico de época, sino que realmente sea el pensamiento de él. Esto lo dice Barnadas, quizás interpretando yo al traductor.
quizás lo dice principalmente porque la edición de Macó, que era la que había sido traducida antes al español, presentaba, digamos, atenuaba algunas opiniones de Eder sobre los filósofos de la época, particularmente sobre la idea del buen salvaje, a la cual Eder se oponía grandemente. Bueno, la versión impresa, la primera versión impresa de Eder atenuaba esas afirmaciones. Bueno, imagino que varios de aquí tienen conocimiento de teorías de la traducción, pero quizás no. Puse aquí Scopus, sería digamos, intención última o el objetivo último de, no sé si último, pero el objetivo de traducción del texto. Podemos definirlo brevemente de esa manera. Bien, entonces, en determinados puntos mi trabajo tiene un aspecto de crítica de la traducción, porque justamente una de mis finalidades era ver, digamos, si había cosas que estaban traducidas erróneamente, pero en gran parte también tiene un afán descriptivo, y eso es lo que yo voy a rescatar hoy en la ponencia. Cuando muestre el texto de Eder, muestre la traducción de Barnadas, va a ser mi intención sobre todo enfocarme en cómo Eder dice lo que dice y cómo Barnadas traduce lo que dice Eder. Continúo, entonces, bueno, perdón, me quedó desordenada la diapositiva, esta debía ir antes. Este es el título de mi tesis, la designación de realia en el dominio de la música en la Brevis Scriptio de Francisco Javier Eder, 1772, y la traducción de Josep Barnadas en 1985. Los objetivos de la tesis eran varios. Por una parte, los objetivos generales, realizar un análisis contrastivo de las designaciones en el dominio de la música en un corpus de traducción, es decir, el texto original y su traducción, desde los planos del léxico, la terminología y el texto. Corroborar la pertinencia de los conceptos de equivalencia y adecuación en traducciones de obras latinas de la Edad Moderna, este es un objetivo más teórico, y reconstruir los realia del dominio de la música en un corpus de traducción. Tomo la palabra realia en el sentido de elemento propio de, en fin, elemento externo a la lengua que influye sobre ella, ¿sí? Para decirlo muy, muy brevemente. Pueden ser, por ejemplo, elementos geográficos, elementos históricos, elementos socioculturales, etc. Actualmente hay otras denominaciones, pero bueno, yo escogí esa en el momento en que presenté mi tesis, ¿no? Y como objetivos específicos del primero se desprenden sobre todo los tres primeros: hallar instancias de designación de referentes del dominio de la música en el texto de Francisco Javier Eder y en su traducción, identificar los referentes de las instancias de designación, organizar los referentes según un criterio terminológico, y luego clasificar los procedimientos de designación de referentes del dominio de la música en el texto de Francisco Javier Eder según las categorías propuestas por Demerson y Presa Terrón. Esto, digamos, ya requiere cierto bagaje conceptual que voy a explicar a continuación, ¿sí? El último objetivo es analizar contrastivamente en un marco funcionalista la traducción de las designaciones de referentes del dominio de la música por Josep Barnadas. Bien, y antes de seguir con lo conceptual, a ver, para estudiar un texto uno no necesariamente tiene que saber con precisión el objeto del cual habla, pero sí es cierto que digamos, lo que describe Eder era desconocido para sus lectores, para sus destinatarios, y en muchos casos era desconocido para mí también como lector de su obra. Entonces, en la medida de lo posible, intenté identificar esos referentes. Labor difícil por algunas cuestiones que si tengo oportunidad podré detallar, pero que fue muy fructífera para realizar el trabajo final. Bien, perdón. Bien, voy entonces a explicar un poco las categorías de las que hablo aquí.
Cuando uno estudia esta designación de referentes, no es exactamente una traducción lo que hace Eder de describir, por ejemplo, un instrumento musical en latín, pero se le parece mucho, y sobre eso espero explayarme un poco más al final de la conferencia. Se le parece mucho porque ese elemento seguramente tiene un nombre en la lengua que hablaban los Baure en este caso, y él, si pone ese nombre o si lo traduce de alguna manera a la lengua, al latín o a la lengua que quiera, quizás ese nombre no le dice nada al destinatario. Por eso, él, en vez de traducir, acude a otros mecanismos de designación, como por ejemplo la descripción. Quizás describir un objeto desconocido haya sido en su caso mucho más provechoso para el lector que simplemente traducirlo. Y entonces eh, hay una autora que es Isabel Presa Terrón, que trabaja precisamente este tema de mecanismos de designación, y este término es de ella, como las descripciones, las explicaciones, los calcos, eh, las traducciones también, ¿por qué no? Diferentes mecanismos que nos permiten describir, representar, por así decirlo, un elemento ajeno a la cultura de nuestro destinatario, como para que entienda de qué se está hablando. Presa Terrón lo estudia para el español, eh, y buscando trabajos que hicieran algo similar con el latín, encontré una propuesta de Geneviève d'Emerson que estudia lo mismo, pero para el caso de textos latinos de la modernidad, es decir, como, textos como el de Eder, ¿sí? Ella lo estudia concretamente con Pedro Mártir de Anglería, parte de un punto de vista absolutamente distinto, parte de si la palabra que se usa en latín es una palabra nueva, que procede, por ejemplo, de alguna lengua americana, o si es una palabra que procede de alguna lengua vernácula europea, o si es una palabra que ya existía en latín y a la que el autor le da un nuevo uso, o si el autor emplea alguna figura como la metáfora, la metonimia. Son aportes que eh, los menciono juntos. Me baso más en el de Presa Terrón en cuanto a lo conceptual. En mi trabajo yo hablo de mecanismos de designación, y en esta conferencia así lo haré también, pero me parece muy interesante la perspectiva de Emerson, que sitúa este mismo tema en latín y desde un punto de vista más familiar a lo que hacen los filólogos clásicos habitualmente, ¿no? El rastreo de una palabra, la historia de una palabra desde su primera aparición y cómo va cambiando de sentido, etcétera. Que es un trabajo que también tiene su provecho para Eder, porque justamente en un texto que fue caracterizado por Bernadas y por mí como un texto con muchas interferencias de lenguas vernáculas, ustedes podrían llegar a creer que es un texto que está escrito en una especie de cocoliche o de lengua que no es lengua. Y no es tan así tampoco, no es tan así. Por lo menos eso es lo que hallé en mi investigación. Bueno, y el marco funcionalista es justamente el que habla de, digamos, los conceptos traductológicos. En particular me baso en Christiane Nord. Ella, bueno, define algunos conceptos en base al encargo de traducción, y la adecuación es justamente la cualidad de que una traducción sea adecuada, valga la redundancia, al propósito comunicativo definido en el encargo de traducción. Como ustedes ya pudieron apreciar, las características del texto de Barnadas, que son tan diferentes de las características del texto de Eder, hablan de un esfuerzo por adecuar el texto de Eder a un nuevo público, a un nuevo conjunto de destinatarios que se diferencia sin duda por el tiempo, por la cultura, por los conocimientos previos al público original de Eder. Bueno, pasamos rápidamente entonces a la metodología de mi trabajo. Si yo voy a investigar los referentes del dominio de la música, tengo que decir qué entiendo por música. Y en Eder hay tres elementos que yo considero pertinentes para trabajar digamos, desde lo musicológico, lo musical. Primero, las referencias a la música occidental europea.
Eder era un misionero que venía de Europa, era, digamos, el cristianismo fue traído a América por los europeos y, por ejemplo, en las celebraciones religiosas, él presentaba a veces música europea para que eh, sus misionados, digamos, ejecuten o canten. No puedo acá explayarme, pero hay estudios recientes sobre los archivos de monjos con interesantes datos de obras europeas que se encontraron en la zona. Otro, otro tipo de referencia son las danzas de los Baure, a las cuales Eder les dedica mucho tiempo. Por lo general comenta las danzas en algún contexto más general, como puede ser el contexto de una fiesta o el contexto de un rito. Y por último, también las referencias a instrumentos musicales, que de hecho son las más fáciles de encontrar, porque el instrumento es un objeto concreto. Entonces, tiene un material del cual está hecho, tiene una forma, tiene una manera de hacerse sonar, y son los referentes en los que más éxito tuve en la cuestión de la identificación, justamente por esa misma materialidad. Pero también hay referencias a la voz cantada o a conocimientos sobre música de los nativos, del misionero, etc. Y dentro de los mecanismos de designación, yo, digamos, adopté un abordaje que iba desde lo general a lo particular. Por ejemplo, en una descripción, que puede ser muy extensa, puede abarcar varios capítulos, dividí la descripción en distintas secciones. Y por último, tomaba conciencia, o tomé conciencia en determinado momento, de que había ciertos elementos que yo podía identificar como musicales solamente por el léxico. Por eso, de ahí, digamos, pasé de la descripción al léxico musical. Y esto fue muy claro para mí en un caso en el cual él cuenta de unos cantores de parto. Cuentan que son personajes que cantan durante el parto y que tocan unas flautas para, bueno, para ayudar a que la partera tenga un buen parto. Vendría a ser algo así como un chamán, pero él eligió la palabra cantor en latín en lugar de elegir la palabra, no sé, médico o elegir otra palabra, curandero, ¿no? Que lo podría haber retratado fuera del ámbito musical a este personaje. Entonces, el léxico musical tiene su importancia también en ese aspecto, de que a veces, justamente por el uso de una palabra que es propia del ámbito musical en latín, se lo puede identificar al pasaje como musical. La otra importancia del léxico es que me permitió demostrar, no era un objetivo inicial de la tesis, pero fue un resultado secundario, me permitió demostrar que la lengua latina de Eder, si bien tiene muchas interferencias de lenguas vernáculas, y del Baure también, tiene también un fundamento, una base, un apoyo en la tradición de la literatura latina. Cuando decimos literatura latina no nos referimos solamente a obras de ficción, a obras de bellas artes, sino también a tratados técnicos y otros, ¿no? Tanto de la época clásica como de la época medieval y moderna. Es decir que yo digo sin remordimientos que el texto de Eder está en latín. Quizás con algunas influencias de otras lenguas, pero está en latín, para mí por lo menos. Bueno, ahí en la diapositiva está entonces en qué tipos de realia o de referentes me centré, y en cuanto al análisis contrastivo, es decir, al comparar la traducción con el texto original, solamente me centré en los cambios que afectaban a la referencia, porque uno podría centrarse quizás en aspectos formales, si se conserva o no se conserva alguna figura retórica, pero me centré exclusivamente en si esa figura retórica es o no es relevante para entender de qué está hablando Eder. ¿Sí? En este sentido es que yo tomé en mi trabajo la palabra, sobre todo la palabra autenticidad de Barnabas, no la interpreté en mi trabajo por el lado ideológico, sino por la cuestión de si
al verter una palabra de determinada manera se tergiversaba, quizás involuntariamente, lo que Eder estaba describiendo. Bueno, me gustaría que veamos un ejemplo. Y ahora sí le voy a pedir a Giselle, no sé si puede, que comparta un video. Lo dejo de compartir acá. Un Sí, video, ahí comparto. perfecto. Un video que nos daría una idea de una manifestación cultural actual en Mojos que tiene su raíz en lo que describe Eder. Es a partir del minuto 5, segundo 05. Vamos a mirar. Celebradas dentro del calendario religioso. Es el encargado de mantener viva la tradición, dando continuidad a la cultura mojeña ignaciana. Ahí podés poner pausa. Los que dejaron. Perdón. Sí, Bueno, ahí está. ¿podrías reproducirlo de nuevo? Y les voy a pedir a los oyentes, a quienes están presentes, que presten mucha atención a la vestimenta, sobre todo a lo que los participantes llevan en los talones o sobre los talones. Bueno, vos decime cuándo pongo. Ahora. Celebradas dentro del calendario religioso. Es el encargado de mantener viva la tradición, dando continuidad a la cultura mojeña ignaciana. Lo que dejaron nuestros padres, abuelos. Yo, por ejemplo, mi padre fue servidor del pueblo, fue cacique varios años, corregidor, y de ahí vengo yo trayendo esa raíz. Estoy pensando de que nunca vamos a dejar pues, de hacer morir, digamos, o que se pierda la costumbre de nosotros, a pesar de que somos hijos, pero lo estamos haciendo, los trabajos, vienen las fiestitas, Bueno, parte hasta así, ahí, nosotros. hasta ahí es suficiente. Muchísimas gracias, Giselle. Si prestaron De nada. atención, si prestaron atención al video, pueden observar que tenían bueno, que en la primera parte había unos bailarines y que tenían en sus talones unos cinturones de, bueno, algunas frutas, semillas que hacían ruido. Eso es lo que veremos enseguida, pero antes quiero hablar de una danza. Eder habla de tres danzas, una es la que yo he llamado danza de varones, otra es una danza que nunca más se hizo porque era muy supersticiosa y de hecho no se conserva actualmente, que es el baile del caimán, y habla dentro de la danza de varones incluye una danza de mujeres, que se hacía de otra manera. Esa danza de varones de la cual habla Eder es muy parecida a una danza que actualmente se denomina de macheteros. Si alguien la conoce, bueno, podrá luego en la parte de comentarios y preguntas comentarnos sobre esa danza, ¿no? Esa danza de macheteros es una danza en la cual, bueno, en una parte los hombres bailan con machetes y van caminando lentamente. Bueno, eso sale en la descripción de Eder, con la salvedad de que en Eder no se habla de los machetes, o sea que ahí hay un cambio con respecto a la actualidad. Y cuando Eder describe danzas, destaca los elementos que he puesto a la derecha, la forma de la coreografía, es decir, por ejemplo, si van en fila o si hacen una ronda, si van a paso lento, como caminando, o si van haciendo saltos o giros. Los bailarines, y dentro de los bailarines su vestimenta, la música, dentro de lo posible, obviamente, no es que nos pone una partitura musical, ni mucho menos nos reproduce un archivo de audio en el manuscrito, pero más o menos explica cómo sonaba la melodía y qué instrumentos usaban y quiénes tocaban la música. Y por último, el efecto de esa música o la valoración del espectador. Por ejemplo, si una danza a él como espectador o a los espectadores nativos les causaba miedo o les causaba alegría, lo retrata, o si la música era triste o era alegre, demás. Dentro de esta danza que se parece a la de los macheteros, dentro de la danza de varones, Eder ubica la descripción de la vestimenta y como parte de la vestimenta habla del instrumento al cual yo les hice prestar atención. Imagino que la letra está muy chiquita como para que la lean, así que bueno,
Voy a leer, si me tienen paciencia, voy a leer un poco en latín y luego traducir eso que estoy leyendo en español. No sé si se puede hacer zoom acá, quizás sí. A ver, ¿qué pasa si hago esto? ¿Ahí ven que se amplió? Sí, Bueno, voy a ampliar un poco más. Así ustedes pueden seguir la lectura, porque si no... Bien, este es el máximo. Bueno, pedibus infrasuras, bueno, esto significa debajo de las pantorrillas en los pies, omnes alligant speciem quandam velut amygdalorum, quarum arbores ipsi magna cura plantant, coluntque, quae amygdala nucleum durum, et reliquo cortice avulsum avent, ideoque agitata sonum quendam erunt, magis treperum, axi avellanis alligares, ut proinde nódulas naturales dicere possis. En la pronunciación intento la pronunciación eclesiástica, por ahí sale, por ahí no. Bueno, en las piernas por debajo de las pantorrillas atan una especie de almendras, cuyos árboles plantan y cultivan con gran esmero. Su fruto separado de la cáscara es duro, por lo que al sacudirlo resulta más ruidoso que si uno atara avellanas, de manera que se pueden llamar campanillas. Ahora hago al revés, leo en castellano y después quizás lea en latín. Es asombroso cuánto ruido hacen al mover los pies con el baile y cuánto les gusta este ruido. Aquí está el efecto del sonido que mencionaba hace un rato. Pues se puede decir en general de los indios que si no atruenan y llenan todo de gritos y de cierto alboroto, no están satisfechos. Esto en latín es mirum est quantum strepitum motis saltu pedibus faciant, et quantum ix strepitus ipsis arrideat, ida in universim dicide indis potest, quod nisi omnia perstrepent, et clamoribus ac tumultu quodam repleantur, ipsis nequaquam arridebit. Bueno, y lo último lo voy a leer simplemente en español, pero quisiera que tengan en mente que aquí en el texto latino hay dos oraciones, una extensa en azul, y acá está esto, no lo puedo seleccionar, pero en donde tengo la mano dice quod toties in sacris paginis de Judaeorum festivitatibus innuitur resonasse faciem terre acclamoribus eorum. Eso significa lo que tantas veces se afirma en la Sagrada Escritura, en las páginas sagradas, acerca de las festividades de los judíos, que la faz de la tierra o la superficie de la tierra resonaba por sus clamores, por sus gritos. Esto va a estar bastante distinto en la traducción. Yendo a la traducción, dice, por ello resulta graciosísimo ver cuando dos o más conjuntos de bailarines coinciden en alguna entrada o plaza, con cuánto esfuerzo y placer redobla el estruendo por todos los medios, de manera que se les pueda aplicar literalmente lo que la Biblia da a entender tantas veces de las fiestas judías. Y aquí termina el traductor y pone una nota, perdón, la nota es la nota 9, sí, es la nota 9. Es, digamos, la nota con la cita bíblica. Si ustedes prestaron atención, Eder hacía una especie de paráfrasis de esta cita, la comentaba simplemente, y el traductor, en lugar de reproducir la paráfrasis y luego poner la cita, la referencia bíblica, directamente pone la cita en una nota. No es un indicio de, no lo estoy criticando como error, sino simplemente para que veamos que, digamos, que responden a objetivos diferentes, ¿no? El texto original y su traducción. De hecho, el destinatario, como ya he dicho, es distinto. Bueno, y termino la descripción. Debajo de las rodillas se cuelgan campanillas europeas, tanto más agradables cuanto más grandes. En el video no aparecieron esas campanillas europeas, pero sí las primeras, que acá el traductor traduce como campanillas. Desde un punto de vista de la terminología musical, en realidad lo más exacto sería cascabeles por la forma. La campanilla tiene una forma de copa, más o menos, medianamente, mientras que el cascabel es más parecido a una esfera, se cierra, ¿no? Bueno, averiguando en latín hay varias palabras para estos instrumentos, pero encontré que la palabra que Eder usa para campanillas, que serían nólulas,
también se podría traducir como cascabeles. Así que, digamos, algún especialista en musicología tendría que tener cierto cuidado en la traducción en estos detalles, ¿no? Y fíjense que Eder también, por otra parte, dice nólulas naturales, mientras que Barnadas traduce solamente campanillas, ¿no? Cuando Eder tradujo o intentó decir campanillas naturales. Bueno, si analizamos un poquito la descripción de este instrumento, encontramos distintos procedimientos de designación. Voces patrimoniales, en la terminología de Presa Terrón, son palabras latinas. De la palabra nólula, por ejemplo, se rastrea en los diccionarios de latín clásico. No es una palabra inventada por Eder, no viene del español, no viene del Baure, del alemán, de nada distinto, digamos. Sí es cierto que, bueno, tiene una historia particular esa palabra dentro del latín, pero ya en la época de Eder, nólula es latín. Pero también alternan mecanismos de designación, como la descripción, la comparación y la explicación. El autor describe, fíjense que describe el instrumento, empieza para describirlo por el material, que sería el fruto, la almendra. Bueno, acá Barnadas introduce un paréntesis, eso en latín no está entre paréntesis, sobre cómo cultivan incluso ese fruto, que es como una especie de almendras, y al decir como una especie de almendras, fíjense que Eder no nos da el nombre del fruto, pero sí lo compara con algo que puede ser conocido para su lector, ¿sí? Con el fruto de la almendra. No son almendras, pero es una especie de almendras. Bien, y luego explica cómo funciona y cómo se usa el instrumento, ¿no? Explica esto del ruido, de que agitan los pies, de que les resulta gracioso de ver, etc. Bien. Y el último paso es la perífrasis, en la cual, perdón que vuelva tanto hacia adelante y hacia atrás, pero bueno, en esta perífrasis es lo que no se puede apreciar en la traducción, que es que Eder las llama nólulas naturales, es decir, cascabeles naturales. No formados por la mano del hombre, sino naturales hasta cierto punto por lo menos, ¿no? Porque tienen el fruto. Eso entonces sería la perífrasis. Bueno, y encuentro yo una analogía entendido en un sentido, en el sentido de simplemente una comparación que está en la mente del autor, en el sentido de que empieza diciendo que son frutos y luego termina diciendo que son como campanillas, ¿no? Se podría, o cascabeles. Se compara por la función que tiene ese fruto, se lo compara con el cascabel y se lo denomina así. Yo creo que ese referente es el chonono. Acá discrepo un poco con el traductor. Si tenemos tiempo y les interesa lo podremos ver, y si no, quedará para otra instancia. En la finalidad de la traducción, el scopos, los mecanismos de designación se conservan, aunque se pierde quizás la perífrasis, esas nólulas naturales. Sí se observan, no lo vi en detalle para no abrumar, cambios en la sintaxis, en el léxico y en la organización del texto. En lo que digo al léxico me refiero fundamentalmente a la omisión del adjetivo naturales, pero no obstante el texto en español se comprende, se alcanza la legibilidad que era parte del propósito de Barnadas. Bien, y este renglón es la primera versión completa del manuscrito de Eder en español. Creo que me quedó de alguna instancia. Bueno, en fin, pero sí es cierto que en esta versión de Eder la descripción de esta danza es mucho más completa y extensa que, por ejemplo, en la versión de Macó. Así que quizás lo que debía decir era eso. Bueno, en cuanto al instrumento, Barnadas lo compara con uno que se llama chumatata. Yo encontré referencias a otro que se llama chonono. Es posible que sean dos instrumentos distintos, pero también es posible que sean dos nombres del mismo instrumento o dos variantes del mismo instrumento. Ahí ya está en mi límite, digamos, como investigador. Desde la traductología es hasta aquí a donde puedo llegar. No, digamos, tendría que
consultar o hacer un estudio musicológico y organológico sobre estos dos instrumentos para ver si realmente son el mismo o son distintos. La principal diferencia, bueno, al final lo estoy diciendo, es que la chumatata consiste en garras y uñas de animales y huesecillos introducidos en pequeñas redecillas, según una estudiosa que es Feria Ponce, que hizo el artículo un artículo en 2018, y ella misma describe el chonono como semillas fritas atadas a un lazo con los tobillos. Es mucho más parecido a esto que a esto, porque Eder, si lo recuerdan, hablaba de una especie de almendras. Pero bueno, como digo, también es posible que se trate de variantes del mismo instrumento, en fin, habría que estudiarlo más seriamente. Simplemente expongo que en la actualidad, en la bibliografía que se puede consultar en la actualidad, y que seguramente no es la misma que pudo consultar Barnadas al hacer su traducción, hay dos posibilidades. Bueno, con este ejemplo ya terminamos lo que es la tesis. Creo que di una muestra, espero, interesante de lo que hice. En fin, en mis conclusiones establezco que Eder hace un amplio uso de la descripción de esta danza de macheteros. De hecho, abarca varios párrafos, contiene varios subtítulos y hay varios elementos de la danza descritos. En esta descripción, bueno, como dije, se destacan varios elementos y se usa frecuentemente el léxico patrimonial con algunos préstamos. No tuvimos oportunidad en este ejemplo de ver un préstamo, pero sí uno que me llamó mucho la atención es la palabra flauta, así como en español, que Eder utiliza, y para mí lo utiliza con un sentido distinto del que nosotros utilizamos esa misma palabra. En la traducción, en general, se conservan los mecanismos de designación, es decir, estos rodeos, por así decirlo, descriptivos para dar una idea clara al lector de lo que se está describiendo, en lugar de simplemente ponerle una palabra que no conoce. Y algo que tampoco pudimos ver cuando Eder utiliza una palabra de una lengua europea, a veces en su manuscrito aparece marcada de alguna manera, por ejemplo, con un subrayado. En la traducción no, pero sí, o sea, en la traducción se traduce en español, simplemente Barnadas la traduce en español, lo cual obedece a su objetivo de legibilidad, pero sí indica con cursiva los préstamos del Baure. Y bueno, como hemos visto en este pasaje, sugiero que hay algunos que se deberían reinterpretar para mejorar la autenticidad, es decir, que lo que dice la traducción sea lo que dice el texto original. Este pasaje no es el más conflictivo con respecto a eso, y de hecho los más conflictivos requerirían otro tipo de investigaciones, como digo, musicológicas, organológicas, terminológicas. Bien. Me pareció útil sobre todo el concepto de adecuación al analizar esta obra, el de equivalencia también para hablar de lo que es el léxico exclusivamente, de palabras concretas. Y bueno, dentro de lo que yo pude rastrear, creo que es necesaria más investigación sobre el léxico del latín en la modernidad, porque estas puntas de línea, digamos, como fueron las de Emerson para el latín o la de Presa Terrón para el español, creo que son muy enriquecedoras, sobre todo en relación con lo que yo pude pensar luego a partir de mi tesis. Ya van a ser las 16. No sé si tenemos límite de horario, pero yo me había propuesto terminar a las 16, así que voy a ser muy breve en lo que sigue. Y bueno, pero es un poco esto, ¿sí? En cuanto a la competencia traductora, creo que, a ver, quienes conocen de teoría de la traducción y quienes se dedican a enseñar a traducir, imagino que piensan mucho sobre la competencia traductora. Y hay dos subcompetencias fundamentales cuando uno trabaja el texto de Eder. Una es el dominio de la lengua, el conocimiento de la lengua, que no es precisamente el latín que se estudia más frecuentemente, es un latín un poco distinto de lo que es el latín clásico, y el otro es el conocimiento del mundo, ¿no? El conocimiento extralingüístico o enciclopédico, como se le llama también.
Uno de los traductores, Nicolás Armentia, el que tradujo la versión, no el manuscrito de Eder, sino la versión impresa de Macó, dice en determinado momento, es en la primera cita, dice lo siguiente: el autor manejaba el latín con propiedad y elegancia, lo cual no hubiera podido menos de causarme algunas dificultades, es decir, se menoscaba un poco en cuanto a la competencia lingüística, si no hubiese tenido en mi favor el conocimiento perfecto de las cosas que describe. Es decir, Armentia da una gran importancia a este componente, el conocimiento enciclopédico, el conocimiento de mundo, para traducir el texto. En realidad no es el texto de Eder, sino la versión de Macó, pero bueno, es un texto que nos plantea esa pregunta, digamos, ¿no? ¿Cuán importante es para mí como traductor o como lector del latín o como lector del español conocer la lengua, y cuán importante es conocer lo que se describe, el objeto descripto en esa lengua? Porque por algo, gente que conoce, por ejemplo, de música, hay algunas cuestiones que mm, piensan que, digamos, que resultan todavía un poco oscuras para ellos. Es decir, hay algo ahí también que tiene que ver, puede ser, como dije al principio, ¿no?, con alguna imprecisión en la traducción o imprecisión en el mismo autor, pero también puede ser una necesidad de mayor conocimiento del mundo. Bien, salteo lo que sigue. Bueno, esto es lo mismo. En cuanto al proceso de traducción, creo que, digamos, la obra de Eder puede ser abordada por la traductología en dos niveles. Uno es el más obvio, que es la traducción de Barnadas, y es el análisis contrastivo, pero yo me dediqué a otro nivel, que vendría a ser la conceptualización, en definitiva, pero que tiene su variante para ser estudiado dentro de la traductología. Un autor llamado Albaladejo Martínez escribió en 2014 que se puede abordar la lexicografía de estos textos, es decir, lo que yo he llamado los mecanismos de designación, ¿sí? Cómo se expresan, él los llama real culturemas americanos, bueno, del español, en español, y los real culturemas de los europeos en lenguas amerindias. Y después tiene algo que es la traducción sin original textualizado, que es, por ejemplo, cuando un escritor dice: un indio me contó tal cosa. Entonces, en rigor, digamos, él lo llama así, sin original textualizado, porque no parte de un texto escrito. Es una especie de refundición y quizás traducción interlingüística de lo que ese indio, ese informante, para hablar un poco más técnicamente, le contó al autor. No di un ejemplo de esta traducción sin original textualizado, pero el texto de Eder puede abordarse desde esta perspectiva, y no solo el texto de Eder, sino muchos textos afines. Y por último, en fin, en cuanto a la traducción en la didáctica de las lenguas, creo que estos textos, si bien no son textos canónicos, textos clásicos, aportan a los estudiantes, acá sí hablo concretamente de estudiantes de latín o estudiantes de lenguas clásicas, en varios sentidos. Primero, ver el uso de la lengua a través del tiempo, y luego, si son estudiantes que tienen, digamos, alguna que son por lo menos sudamericanos, también hay una cuestión digamos, está el desafío, la pregunta de cómo es retratado el ámbito geográfico, un ámbito geográfico afín al estudiante, en una lengua que es europea y por un autor eurocéntrico como Eder. Y en segundo lugar, creo que acá sí, para estudiantes de lenguas o en general, creo que este trabajo sobre los procedimientos de designación y demás, creo que abre la pregunta, que puede ser hasta quizás para un trabajo de producción literaria, sobre cómo retratamos aquello que es desconocido para nuestro destinatario.
y que es de alguna manera también un poco una pregunta para un traductor o para un intérprete en determinadas situaciones, también para un docente, ¿no? Pero ¿a qué recursos usamos? ¿Qué imágenes, qué metáforas, qué analogías, qué palabras, definiciones usamos para hacer que nuestro destinatario conozca aquello que para él es desconocido? Bueno, un vistazo a la bibliografía que mencioné. Bueno, disculpen que no se lee. Y aquí quedamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Julián. Bueno, la verdad, me imagino que como yo todos te hemos escuchado con mucho interés y tratando de no perder todo lo que decís, porque, bueno, cuando uno no tiene esos conocimientos, ahí tenés los aplausos en la pantalla, bueno, para poder captar, ¿no?, todo lo que nos estás transmitiendo. Yo te quería, como para empezar, con alguna pregunta, sí, para romper el hielo, vamos a decirlo así. Bueno, vos acá nos presentaste todo el trabajo que hiciste durante tu tesis, con esa pasión con la que nos mostrás que lo hiciste. Bueno, seleccionaste el texto de Francisco Eder, ¿no? Entonces, vos nos podrías comentar cuáles fueron los motivos, ¿no?, por los que decidiste tomar este corpus y su traducción, ¿no? Pero sobre todo, ¿por qué tomaste a Eder? Bueno, sí, es una historia, una historia quizás con algunas anécdotas y una historia que no es mía en realidad. Yo, digamos, intenté acercarme a algún equipo de investigación ya después de recibido que trabajara con textos, que trabajara sobre temas coloniales de América Latina. Y bueno, digamos, entre las opciones había un grupo de musicología que me habían recomendado, un equipo de musicología histórica que me había recomendado, que de hecho sigue funcionando actualmente en la Facultad de Artes y ya tiene más de 10 años de trabajo. Como yo, digamos, por otras razones, tengo algunos conocimientos de música, me pareció que podía ser pertinente y justo ese equipo había trabajado con unos cuadernillos de ofertorios que, en fin, son composiciones musicales para un momento de la misa, en chiquitos y por afinidad, si bien chiquitos y mojos, dentro de la geografía jesuítica pertenecían a distintas provincias, son dos grupos de reducciones que suelen asociarse por su cercanía y porque actualmente la mayoría de ellas queda en territorio boliviano. Bueno, entonces habían recabado determinada información sobre mojos, entre ellas la traducción de Barnadas, y bueno, me habían dicho que en la parte de música había algunas cosas que había que revisar. Entonces, ellos me proporcionaron el texto de Barnadas, conseguimos el texto de Eder también, porque si no era imposible, era adivinar a ver qué había pasado. Sí, lo consiguieron ellos, he de decir, no lo conseguí yo. Y bueno, así fue como me puse a trabajar y bueno, resultó en un intercambio interesante de conocimientos que dura hasta el día de hoy. Yo de hecho actualmente sigo integrando el equipo y sigo trabajando con literatura jesuítica, pero como el equipo ahora investiga sobre otras misiones, cambié de autores. Pero bueno, el conocimiento que logré aprender y que logré construir, espero, se mantiene. Muy bien, y mencionaste que ahí en ese equipo, y bueno, lo amplío, ¿no?, para cualquier, digamos, investigador de música o musicólogo, como nombraste, o también te escuché decir Organología. Organología, ¿no? Entonces la musicología y la organología. Bueno, tus trabajos, tus pensamientos en este corpus, pero pensando en tu producción, ¿en qué aporta, ¿no?, a quienes investigan en estas dos disciplinas?
o por Bueno, lo menos en la musicología, no sé si en la sí, otra. aclaro, perdón, la organología es el estudio de los instrumentos musicales, es una Sí, parte de sí, la bien. musicología, así Ah, que bien, bien. Ah, perfecto. lo dije por si hay alguien que conoce quizás más del tema y espero no haberme equivocado. Pero en cuanto a la musicología, yo lo que intento, el aporte que intento hacer es dejar abierta una pregunta fundamentalmente la, sobre cómo se describen los instrumentos musicales. En el ejemplo que di, quedó abierta, digamos, la identificación de ese instrumento que en una nota Barnadas eh, aportó con el nombre de Chumatata y yo aporté con el nombre de Chonono, pero es una investigación que tiene que hacerla quizás un etnomusicólogo o alguien que venga de la musicología con algún aporte eh, del estudio de instrumentos musicales, ¿no? Y del estudio también de la sociedad, más vinculado quizás a la cultura, a la antropología. Eso por una parte. Y por otra, volviendo, ¿no?, a esto que digo de cómo se describen los instrumentos, hay varias cuestiones. La cuestión en la que yo suelo pensar después de que hablo sobre Eder, y ahora la voy a decir mientras hablo sobre Eder, es que Eder no tuvo un afán de ser absolutamente riguroso en la terminología musical. Y muchas veces en estos textos que no están destinados, no están destinados a músicos específicamente, están destinados a gente que tiene quizás, pienso en el texto que está escrito en latín ahora, tiene cierto nivel cultural, cierto nivel educativo porque puede entender latín. No era infrecuente en el siglo XVIII en el que vivió Eder, pero sí el latín era la lengua, digamos, eh, de los intelectuales. Entonces tenía que tener cierta formación el destinatario. Pensaban en ese destinatario que por curiosidad o por alguna otra cuestión quería leer sobre estas sociedades que desde el punto de vista europeo eran extrañas o eran nuevas, eran distintas, en fin. Entonces, el otro aporte es ese también que creo que es necesario indagar, digamos, ser un poco sospechoso de la palabra que se usa. Si se usa la palabra flauta, si uno quiere hacer un trabajo musicológico serio, pensar, disculpen, que si realmente se está refiriendo a lo que un musicólogo hoy en día entiende como flauta, ¿no? Por ahí ver qué otras posibilidades de interpretación hay. Ese es el aporte que yo pretendo hacer. Y eso se vincula, lo que vos estás diciendo, con lo que sería la música histórica. Sí, con la musicología histórica. Sí, de hecho fue muy importante para una parte de mi trabajo en el que Eder habla sobre unas misas y hay cierta ambigüedad de interpretación sobre si esas misas fueron publicadas o fueron ejecutadas o fueron, no sé, dadas o como sea, digamos, ¿no? Hay una cuestión ahí con la interpretación del verbo. Eh, Fue muy importante para mí saber que se había encontrado recientemente en uno de los archivos de Mojos una obra que, bueno, Eder no nombra autores, pero era una obra que podía bien ser una de las que él menciona ahí. Así que sí, la musicología histórica me ayudó mucho a mí y espero yo haber hecho algún aporte o hacerlo. Bien, muy bien. Si querés tomar agua, Julián, mientras yo, acá Vos sabés que tengo, sí, me olvidé de traerme un vasito de agua, así que bueno. bueno, acá Graciela te Sí. pregunta si Eder difundió estos temas que escribió cuando volvió a Europa luego de su expulsión. Bueno, es una buena pregunta. Eder, digamos, el borrador que él hace, este manuscrito, fue su manera de difundirlo por escrito. Él en determinado pasaje afirma que se pone a escribir eso porque muchos le preguntaban
sobre las tierras americanas. Así que yo creo que lo difundió en conversaciones con sus correligionarios, digamos sus compañeros de congregación, y seguramente en algún momento lo habrán incentivado a que lo ponga por escrito, o él mismo eh, creyó valioso ponerlo por escrito. Y perdón, luego, más allá de Eder, ¿no? Luego tuvo cierta difusión en el ámbito húngaro. Uno de los textos que yo no mostré son extractos en húngaro del manuscrito de Eder. O sea que la primera traducción históricamente, si uno lo quiere ver así, es una traducción al húngaro, que salían, bueno, fueron publicados con algún afán, si no me equivoco, nacionalista. Ahí ya tendría que meterme en otro campo de investigación que no domino, que es la historia del Imperio Austrohúngaro en esa época, ¿no? Pero sí he leído algún que otro artículo muy interesante sobre el uso del latín eh, como estandarte, por así decirlo, de la nacionalidad húngara frente a cierta imposición de la lengua germánica alemana en la época. Pero no soy especialista en el tema, así que no quiero, Muy bien, muy bien. no quiero Bueno, divagar. muchas gracias. No sé si alguien de quienes están participando desea hacerle alguna pregunta a Julián, algún comentario sobre lo que han escuchado, alguna reflexión. Yo, mientras tanto, te puedo preguntar, Julián, bueno, mi interés es saber, tengo dos preguntas, pero voy con la primera. ¿Qué te quedó pendiente? ¿Qué perspectivas tenés luego de haber hecho la tesis o luego de haber pensado en las competencias, ¿no? Traductoras de las que nos hablaste? ¿Qué más? ¿Qué te gustaría continuar investigando a partir de esto, ¿no? O como dijiste, tal vez con otro tipo de con otro texto, con otro corpus. Sí, bueno, primero una cuestión personal. Me quedó pendiente hacer un viaje a la zona descrita por Eder Ah, bueno. y conocer actualmente cómo es allá. Bueno, en algún momento espero poder hacerlo. Eh, en fin, el mismo Eder me asustó un poco porque en otros pasajes dice que hace mucho calor, que hay muchos insectos, en fin. Pero también dice que está lleno de sapos que comen los mosquitos, así que puede ser, se contrarrestan, digamos. Pero bueno, saliendo de lo estrictamente personal, eh, en fin, lo que he observado en varios textos de estos jesuitas es que este trabajo que yo hice con el léxico, con los mecanismos de designación, estudiando un poco a qué elementos se les da importancia en la descripción, intentando identificar los instrumentos y demás. Perdón, voy a dejar de compartir pantalla porque ya Sí, estamos mejor así te en vemos otra bien. etapa. Sí. Decía que una de las cosas que vi al explorar otros autores es que no comparten el mismo léxico, no usan exactamente el mismo léxico. Entonces, me parece que es un desafío que a veces se repite, ¿no? Obviamente al haber estudiado el texto de Eder ya quizás puedo tener alguna pista, alguna intuición de qué es lo que está retratando, si está retratando, por ejemplo, al hablar de un instrumento musical, un instrumento de cuerda o un instrumento, no sé, de viento, o si está retratando una especie de maraca, un idiófono, ¿no? Pero el léxico, o sea, la palabra exacta que usan, varía de autor en autor. Evidentemente hay palabras comunes, ¿no? Supongamos la palabra música es la palabra música, pero para hablar de los músicos, de los que hacen música tocando instrumentos, Eder usa la palabra musicus, ¿no? Que tiene la misma raíz que nuestra palabra músico. Mientras que otro autor como José Peramás, que es un autor estudiado aquí en Córdoba porque enseñó en el Colegio Montserrat, por ejemplo, y escribió también algunos poemas en honor a Duarte Quirós, fundador del colegio,
Bueno, decía, este autor Peramas, cuando habla de instrumentistas, usa otra palabra, usa sinfoníacus, que es algo así como el que toca en una sinfonía, en una orquesta, digamos, y a mí se me presenta como lector y como estudioso también la pregunta de si realmente lo dice así porque tocaban en conjunto los músicos o simplemente era la palabra que él usaba. En relación con esta variación léxica, hay un campo en el cual no incursioné, pero, pero es un campo muy, muy interesante para un filólogo, que es lo que yo llamo, y es un nombre mío, no es un término acuñado, la tradición lingüística. Es decir, el latín era una lengua que en esa época se transmitía en forma escrita, ¿no? O sea, se aprendía a escribir imitando autores y se escribía imitando autores que podían ser los que se aprendían en la escuela, en la universidad, o u otros autores que uno iba descubriendo, ¿no? Pero yo creo que esta variación léxica puede tener que ver un poco con eso, con qué autor estaban imitando cuando escribían. Y es un campo en el que hay, digamos, que se suele trabajar desde lo literario, sobre todo en obras literarias, ¿no? Es muy frecuente ver estudios de intertextualidad que dicen, bueno, este autor está aludiendo en este verso o en estas palabras, en esta oración a otro autor porque hay una coincidencia o en la estructura o en el léxico o en el mensaje en algún lado. Creo que también desde lo lingüístico, si uno quisiera hacer una descripción del latín de esta época, hay mucho para estudiar desde ese punto de vista, no buscando la finalidad literaria de esa imitación, sino apreciando cómo la lengua se va construyendo a modo de un centón, a modo de ir copiando y entretejiendo eh, fragmentos más o menos extensos, a veces tan pequeños como una palabra, de otros autores. Y con esto no quiero decir que escritores como Eder no pensaran, ¿no? Sino todo lo contrario, que lo tomo como un mérito. Evidentemente, también habría que, bueno, tendría que ver, digamos, o ser consciente de que el nivel de latín que tenía un intelectual de esa época es distinto del nivel de latín que tenemos los intelectuales hoy en día, ¿no? Incluso los que nos dedicamos a las lenguas clásicas. Pero bueno, me parece algo súper interesante. Y como digo, también ponerlo en relación a esto con lo que decía de no tomar tan en serio la palabra exacta que hay en el texto, digamos. Penamás dice sinfoníacus, bueno, pero quizás es la palabra que usa, quizás no necesariamente indica que tocaban en la orquesta, o a lo mejor sí, y nos da un dato sobre la cultura de la época, ¿no? Sobre los músicos que conocía Penamás, que es otro autor por las dudas, o, o los que estaban en Córdoba, etcétera. Yo por el momento estoy yendo por ese lado en lo que es investigación. Y, y bueno, como docente me queda mucho pendiente en lo que es el uso del texto de Eder y distintas actividades que se pueden dar. Bueno, ya que, gracias por contestarme la pregunta así, de un modo tan explícito. Eh, con respecto a la docencia, todo esto que vos, bueno, lo que, digamos, tu producto, podemos decir final, que fue un repertorio léxico, me imagino, ¿no? Sobre Sí. lexicográfico, sobre música. ¿Lo llevaste al aula? ¿Pudiste generar algún material didáctico para el grupo de estudiantes? Bueno, sinceramente es una tarea pendiente que está en proceso por dos razones. La primera es que a veces el tiempo áulico hace que tenga que privilegiar textos y autores clásicos por encima de este autor que sería, digamos, no forma parte del canon de autores a estudiar.
Y en segundo lugar, porque justo los pasajes que yo estudié tienen problemas que son tan específicos y que requieren conocimientos o una integración de conocimientos que a veces resulta tan particular que sí usaría el texto de Eder, y de hecho he usado algunas oraciones sueltas por ahí, pero con otros pasajes. Lo usaría más en la descripción del mundo natural, de los animales, de los insectos, de la comida. Y ahí el segundo punto que tengo, el segundo problema, es que mis estudiantes, la mayoría de ellos, no creo que conozcan los insectos descritos por Eder. Pero bueno, será lo tengo que hacer. Muy bien, sí, sí, bueno. Está bueno que queden cosas pendientes que uno puede ir materializando. Y bueno, una de las ideas siempre es bajar, ¿no? Toda esa conceptualización que vos lograste, poder bajarla. Bueno, muy bien, Julián. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, si no, vamos a dejar descansar a Julián, que puede ir a tomar un poco de agua. No hay problema, ya se me pasó el... Bueno, Julián, te agradezco un montón por haber aceptado, como dijo María Elisa, por haber aceptado la invitación, por habernos compartido todo tu trabajo, muy interesante, y para algunos, por ejemplo, me incluyo, obviamente, iluminador, porque, bueno, obviamente que no conocía de esta puesta en diálogo, ¿no?, entre la traductología y la música, y atravesada por la traducción entre el latín y el español. Así que, bueno, me pareció muy interesante, te agradezco muchísimo, y bueno, y con esto finalizamos esta conferencia, y esperamos haber, ¿no?, despertado en algunos o en algunas de los participantes el interés por esta línea de investigación que nos presentó hoy Julián, y les recordamos que el próximo encuentro, el cuarto encuentro, será el 9 de noviembre a las 11 horas, y bueno, ya van a recibir la invitación, pero están todos y todas invitados. Julián, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención, la escucha, la paciencia. Bueno. Gracias. Bueno, Julián, no sé, hay alguien que había alzado la mano, pero se me perdió. Bueno, Julián, muchas gracias, ¿eh? Chao, chao. Bueno, adiós entonces.